El día de hoy, 18 de febrero de 2026, vamos a tener un simulacro de sismo en la Ciudad de México y en Estado de México. Los que sean de aquí comprenderán lo necesario que es tener un plan de reacción ante la enorme cantidad de sismos que tenemos durante el año. Todas estas personas que se acuerden, en 1985 tuvimos un terrible terremoto el 19 de septiembre y habrá gente que se recuerde de ese momento. Yo estaba muy chico, únicamente recuerdo que mi padre me tomó, me llevó en brazos y veía yo cosas caerse de un armario que teníamos. Es todo lo que recuerdo. Pero del sismo de 2017 sí que me recuerdo. Cayó el mismo día, 19 de septiembre, y fue un evento traumático para muchísima gente. De hecho, habemos muchas personas que reaccionamos peor ante la alarma en sí que ante el terremoto. Muy bien, entonces para el día de hoy quiero traerles una información muy interesante que estuve recopilando. Es de un libro de 1996 que se llama Los sismos en la historia de México. Es muy interesante. Y de aquí quiero recopilar unos cuantos testimonios que vienen en este libro, que proceden de fuentes, bueno, virreinales y posteriormente ya del México independiente, y todo es verificable. Y son tantísimos, es tantísimo lo que hay en este libro, que me di a la tarea de elegir algunos que me llamaron la atención. Juan de Torquemada escribe en su Monarquía Indiana, libro 1, capítulo 58, que fue publicado en Sevilla en 1615, lo siguiente. En el primer año de la elección del rey Axayácatl, o sea, 1469, sexto rey de México, dice que temblaron tres cerros altos en la provincia de Xuchitepec, que es en la costa de Anáhuac, pronosticando aquel inusitado temblor y movimiento a los naturales de aquella tierra, la sujeción en que Axayácatl los habría de poner. 17 de marzo de 1542, Ciudad de México y Oaxaca. Dice lo siguiente: se sintió en México un fuerte terremoto de trepidación que causó estragos en los edificios. Oaxaca y sus pueblos también lo sintieron con fuerza. Esto es de José González, referencia histórica sobre sismos en México. 19 de marzo 1682, Ciudad de México y Oaxaca. Dice lo siguiente en la Ciudad de México: tembló horriblemente, duró como 6 credos. Un credo es aproximadamente un minuto de duración. Fue a las 3 de la tarde. Estos son los famosos temblores del señor San José, que causaron mucho daño en Oaxaca, por lo que lo pusieron por patrono de ellos. Y sobre la ciudad de Oaxaca dice: a eso de las 3 de la tarde se sintió en la ciudad de Oaxaca y pueblos del estado un horrible terremoto de trepidación, que duró más de 50 segundos y puso el mayor espanto a sus habitantes. Ahora otro. Aquí también lo mismo, Ciudad de México se describe un poco, y también en Oaxaca. 23 de agosto de 1696 se describe un poco sobre la Ciudad de México y sobre Oaxaca. Sobre la Ciudad de México dice: tembló la tierra por un cuarto de hora, muy recio, casi como el día de San José del año del 82, y aullaron los perros. Y en Oaxaca. Se sintió en Oaxaca y pueblos del estado un fortísimo y espantoso terremoto que causó grandes estragos en las casas y edificios de todos ellos. Aquí en Oaxaca quedaron en ruina completa los de San Pablo, San Francisco, La Merced y otros más. El suntuoso edificio de Santo Domingo sufrió graves averías, y lo mismo el Carmen Alto. Fue tal el sacudimiento y tanto el terror de que se poseyeron los vecinos, que desampararon sus casas y buscaron su seguridad en las plazas y campos. Muchos se reunieron en el llano de Guadalupe, en donde pasaron durmiendo muchas noches bajo tiendas de campaña y enramadas, hasta que el señor obispo Sariñana los volvió a sus hogares. ¿Qué tal? Ahora, Acapulco, esto fue el 7 de febrero de 1697. Esto lo comenta un italiano, Giovanni Francesco Gemelli, en su Giro del Mondo, tomo 2, y dice: 2 horas después de comer, se sintió un ligero terremoto. Aunque este hubiese sido fuerte, el ruido que se oyó antes, producido por los montes, habría dado tiempo a cada persona para salvarse. O sea, él escuchó unos ruidos de la tierra. Ahora, el archivo de Acapulco, en su sección de terremotos y temblores, dice: fortísimo y violento temblor a las 15 horas, con ruidos subterráneos intensos.
Muy interesante esto. Ahora, aquí también, 16 de agosto de 1711, en la Ciudad de México, aparte del terremoto, se habla de una cosa interesantísima. Dice aquí, después de una fuerte nevada, no vista hasta entonces en México, hubo un terremoto que duró casi media hora y arruinó muchos edificios. ¿Qué tal? O sea, nieve, 16 de agosto. Y después, en la correspondencia del virrey, el duque de Linares, dice aquí, la noche del 16 de agosto próximo pasado, entre 8 y 12, se experimentó en este reino el flagelo de un recio terremoto que duró cerca de un cuarto de hora, con horror universal y resultas lamentables. Aquí lo que yo quiero agregar es que probablemente no es que el temblor durase tanto, sino que fueron réplicas del mismo terremoto. Eso es a lo que debe referirse. Bueno, vamos más adelante, 26 de abril 1776, en Acapulco. Se contaron hasta 8 temblores, de modo que en largo tiempo no estuvo quieta la tierra. Este terremoto destruyó la fortaleza de Acapulco, o sea, el fuerte de San Diego, y se mandó con toda premura al ingeniero don Miguel Constanzo para que la reparase, y casi la hizo nueva, dándole la forma de un pentágono. Muy bien, esto lo comenta Carlos María de Bustamante en su cuadro histórico de 1837. Ahora llegamos al famoso sismo de San Sixto, que es el que más me llama la atención, es uno de los más poderosos que se experimentaron en la Nueva España, y ocurrió el 27 de marzo de 1787. Escuchemos todo lo que se habló, es una parte mínima de todo lo que se escribió acerca de este sismo, que es bastante bien documentado. Dice aquí, hubo un temblor de tierra que duró 5 minutos, y en el resto del día y de la noche repitió como 10 veces. Se quebrantaron algunas partes del palacio, el cañón de la Diputación y otras varias casas. Fue en miércoles. La señora virreina, viuda del señor conde de Galvez, que se hallaba en palacio, se bajó por el jardín. La mayor parte de México se fueron al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, o sea, allá donde está la villa de Guadalupe, y otras al Calvario. Y los más de los principales de esta ciudad se fueron a dormir al Paseo Nuevo y Alameda, y pueblos más cercanos. Fue el día del juicio y de confusión. Unos rezaban, otros corrían, otros se caían y muchas mujeres dolíales de corazón. Muy bien. Ahora lo siguiente se habla de lo que se vio en Acapulco. El martes santo, a las 10 de la mañana, sobrevino, como aumento de tanta desgracia, otro temblor más fuerte aún que los precedentes. El movimiento trepidatorio fue tan grande y estrepitoso que las piedras saltaban del suelo y las gentes apenas podían tenerse en pie. Los montes retumbaban y desmoronaban, precipitándose los grandes peñascos en las cañadas y barrancos con ruido espantoso, que hizo salir de sus guaridas a fieros reptiles llenos de pavor y hendiendo los aires las fieras con sus horribles aullidos. Terrible la descripción. Muy bien, continuamos. Refiere la historia que en Acapulco, con motivo de este terremoto, se vio correr el mar en retirada y luego crecer y rebosar sobre el muelle, repitiéndose este fenómeno varias veces por espacio de 24 horas, al mismo tiempo que la tierra se cernía con frecuentes terremotos. En la playa abierta salieron de caja las aguas del mar, derramándose con fuerza y arrastrando entre sus ondas gran cantidad de ganado que pereció. Siguiente, también se comenta lo siguiente: horrible huracán en Acapulco, acompañado de fuertes temblores de tierra. Se sale el mar de su centro y causa horribles destrozos en los campos y ganados. O sea, un huracán además del terremoto. Y esto pasó en Oaxaca. Es el mismo terremoto todo esto que les cuento. En Tehuantepec arruinó el mismo temblor la iglesia de San Sebastián, rompió los muros del templo de Santo Domingo y fue acompañado por espantosos rugidos del mar que arrojó a la playa peces y conchas de extraña figura. Idénticos despojos se encontraron las playas del litoral de Pochutla y Juquila. Quiero aquí agregar un relato del científico José Mariano Mociño, José Mociño, que es del 2 de marzo de 1793, estando en el volcán de San Andrés Tuxtla. Esto es propiamente un volcán, no es propiamente un terremoto como los demás, pero escuchemos porque es interesante también. Esto es del Archivo General de Indias. Bueno,
Como a las 4 de la tarde se oyeron en este pueblo unos grandes truenos que, sin embargo de ser subterráneos, creyó todo el vecindario que fuera efecto de una recia tempestad. A las 6 de la tarde se dejó ver una gran columna de fuego, de cuyo centro se disparaban muchísimas centellas que culebreaban en distintas direcciones. Se pueden imaginar lo que estaba mirando, qué impresionante. Nos acercamos al final de la Nueva España. Dice aquí, 8 de marzo del año de 1800, Ciudad de México. El temblor acaecido a las 9 de la mañana rompió y abrió 80 arcos en la tarjea del agua de Santa Fe, o sea, del acueducto de Santa Fe. También en la arquería de Chapultepec fue mayor el estrago, además de abrirse 79 arcos y desprenderse la clave de muchos más, se arruinó y cayó la reposadera del puente de Belén. Imagínense. Sin embargo, leo que se pusieron a arreglarlo y al día siguiente ya había agua en la ciudad, lo que no ocurre en la actualidad en la Ciudad de México cuando pasa algo así, ¿verdad? Pero bueno, ahora hablemos de los primeros registros instrumentales ya del siglo XIX. El 18 de febrero, igual que el día de hoy, 18 de febrero, pero de 1891, en Orizaba, Veracruz, se registra un sismo de amplitud de 0.2 milímetros, dirección noroeste, instrumento Forel y Rossi. ¿Qué es esto? Bueno, pues no existían las escalas de Richter, Mercalli, ¿qué es lo que hacían? Contaban los milímetros de amplitud del sismógrafo. O sea que no fue un sismo demasiado fuerte, pero el mismo día que hoy. Muy bien, otro del que les quiero hablar es el famoso temblor maderista del 7 de junio de 1911. Bueno, ¿qué es lo interesante? Que ese mismo día entra triunfal a la Ciudad de México Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, como le llamaron en Estados Unidos, y ocurrió un sismo terrible. Un sismo que dejó alrededor de entre 40 y 50 fallecidos. ¿Y por qué? Porque colapsó el dormitorio del tercer regimiento de artillería en la ribera de San Cosme. Y lo más interesante es que se habla de que se abrieron grietas en calles y avenidas y que el movimiento fue tan fuerte que llegó a doblar los rieles del tranvía. También cerca de 250 casas quedaron destruidas, sobre todo en Santa María la Ribera. Y un detalle interesante es que el antiguo Hotel Regis, no el actual que queda en Reforma, sino el Hotel Regis que quedaba en lo que ahora es la Plaza de la Solidaridad, en aquellos entonces ya lo habían terminado, pero era un edificio de 5 pisos y que no era hotel, sino que albergaba al periódico El Imparcial y tenía 5 pisos. Entonces, eso fue lo que pasó, que sufrió daños, posteriormente lo repararon y después ya fue el Hotel Regis que colapsó en el terremoto de 1985, ahora sí completamente. Muy bien, ahora siempre le tenemos como miedo ya al 19 de septiembre porque pensamos que va a haber un sismo, ¿verdad? En base a que ya hubo sismos anteriormente en años pasados. Pero bueno, vamos a ver qué hubo el 19 de septiembre de diferentes años. El 19 de septiembre de 1894, en Orizaba, Veracruz, a las 16:34 de amplitud 8, o sea, ya hablamos de qué, 8 milímetros. Dirección norte, sistema Forel y Rossi. Bueno, esto lo encontraron en un documento en alemán. 19 de septiembre de 1895, Orizaba, Veracruz también. 14:32, amplitud 4, dirección oeste, sistema Forel y Rossi. 19 de septiembre de 1897, San Marcos Guerrero. El mismo San Marcos Guerrero que el 2 de enero de este año nos empezó a sacudir y hasta la fecha con sus réplicas. Este sismo fue a las 2:07 de la tarde. Fue un fuerte temblor que derrumbó una pared. Epicentro, Costa de San Marcos, allá en Guerrero. O sea, 19 de septiembre. 19 de septiembre de 1909, la ciudad de Libres, en Puebla. Cancani, 2, oscilatorio, ruidos subterráneos. Muy bien. 19 de septiembre de 1912, Acambay, Tixmadejé, Estado de México. Temblor extraordinario, destructor. Y bueno, pues los últimos de los que tenemos recordación, obviamente,
19 de septiembre de 1985 a las 7:19 horas, muy poderoso. Posteriormente, el 19 de septiembre de 2017 a las 13:14 horas, también muy muy fuerte, se recordarán. Después, el mismo día, el 19 de septiembre de 2022 a las 13:05, o sea, casi a la misma hora del de 2017, bastante fuerte también. Y bueno, ahora hablemos de los que ocurrieron el 18 de febrero como hoy, pero de diferentes años. 1587 en Colima, temblor volcánico y tectónico. Eh, Ahora, 1875, dice aquí Guadalajara, Jalisco. El jueves 18 de febrero a las 12 de la noche se sintieron dos fuertes sacudimientos de trepidación. No hubo que lamentar desgracia alguna, pero el terror que infunden hizo que la mayor parte de las familias hubieran estado en vela y que algunas se hayan trasladado ayer a San Pedro. Muy bien. 1888. Dos Caminos, Guerrero. Regular temblor con fuertes ruidos subterráneos a las 8 a.m. 1891. Orizaba, Veracruz. Amplitud 0.2 milímetros, dirección noroeste, Forel y Rossi. 1896. Acapulco, Guerrero. El Observatorio Meteorológico Central a 2 horas p.m. temblor. 1910. Mismo 18 de febrero. Acapulco, Guerrero, oscilatorio, precedido de ruidos subterráneos. Y bueno, pues es lo que quería compartir con ustedes en esta ocasión. No le tengan pánico a la alerta, de hecho es lo que nos hace que reaccionemos y es preferente espantarnos por la alerta que quedarnos encerrados en medio de escombros si es que llega a pasar algo, que esperemos que nunca vuelva a pasar. Muchas gracias.